En este capítulo lo que vamos a ver es la diástole. La diástole consta de dos partes. El periodo isovolumétrico, de nuevo esta palabrita porque de vuelta el volumen se va a mantener estable, y el periodo de llenado. Porque así como antes en la sístole estábamos viendo cómo la sangre pasaba del ventrículo hacia la aorta, ahora lo que vamos a estar viendo es cómo la sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo y por lo tanto llena el ventrículo. Porque todo se ve desde el punto de vista del ventrículo, por eso lo puse acá en el medio. Entonces va a estar llenándose de vuelta el ventrículo. Habíamos dejado nuestro escenario que ahora miren que cambió un poquito. Todavía tenemos el ventrículo acá con todavía los 50 mililitros de volumen residual que habían quedado al final de la sístole, la válvula aórtica, la arteria aorta, pero ahora estamos mirando un poquito más para atrás porque ahora también sumamos a la aurícula izquierda y la válvula mitral que me une a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Porque así como antes en la sístole me interesaba el intercambio entre estas dos cámaras, el ventrículo y la aorta, a través de la válvula aórtica, ahora lo que me interesa es el intercambio entre la aurícula y el ventrículo, a través de la válvula auriculoventricular, en este caso como es la izquierda, la mitral o bicúspide. Bien, pero el principio es exactamente el mismo. Las diferencias de presiones entre estos dos son los que van a determinar que se abra o no la válvula. Entonces, vamos a empezar con el primero de los dos periodos, que es el isovolumétrico. Y ahora sí. En este periodo, entonces, ya terminó la eyección y, por lo tanto, Goku quedó bastante exhausto. Cell se está curando las heridas, se está tratando de reponerse para estar listo para el próximo ciclo, para la próxima sístole, donde va a tener que soportar otra vez otra eyección, pero por ahora no va a molestar, va a estar ahí al costadito curándose. Y Goku entonces se va a tirar a dormir una siestita porque si terminó la sístole ya no va a haber contracción, sino que ahora en la diástole es sinónimo de relajación, va a pasar justo lo contrario. El miocardio del ventrículo se va a relajar y al relajarse va a dilatar la cámara, el ventrículo. Pero fíjense que la sangre sigue siendo la misma, justamente por eso se llama periodo isovolumétrico, igual volumen, porque el volumen se va a mantener en 50 mililitros, la sangre no va ni a entrar, ni a salir, ni a hacer nada, porque se queda ahí. Pero lo que sí cambia es el recipiente donde está esa sangre. Y al expandirse el recipiente para el mismo contenido, la presión va a disminuir. Así como antes, cuando achicábamos el recipiente, aumentaba la presión, ahora, al aumentar el espacio, aumentar el recipiente para la misma cantidad de contenido, la presión va a empezar a disminuir. En este momento nosotros todavía tenemos un montón de presión de ventaja. Tenemos que acabamos de salir de la sístole y por lo tanto la presión todavía está recontra alta en 79 milímetros de mercurio y la presión del ventrículo es mucho mayor que la presión de la aurícula. Pero al relajarse el miocardio, esa presión lentamente va a empezar a bajar, 70, 60, 50, 10, 5, 4. Y alrededor de cuando está entre 3 y 6 milímetros de mercurio, más o menos, yo puse 4, en ese momento es cuando la presión en el ventrículo, por la dilatación, bajó tanto que la presión del ventrículo es menor que la presión de la aurícula. Y en el momento en que la presión de la aurícula sea mayor que la del ventrículo, es lo mismo que decir que la del ventrículo es menor que la de la aurícula, en el momento en que la presión sea mayor de este lado, la sangre naturalmente va a tender a ir de donde hay más presión, es decir, la aurícula, hacia donde hay menos presión, es decir, el ventrículo. Y en ese momento va a empujar las valvas de la válvula mitral abriéndola. Ese mismo instante en que se abre la válvula mitral es cuando termina el periodo isovolumétrico y comienza el periodo de llenado, porque ahora sí la sangre va a poder empezar a entrar. Ya el volumen no va a ser estable. Durante el periodo de llenado de la diástole, la sangre va a estar pasando de la aurícula hacia el ventrículo, va a estar llenando el ventrículo. Por la disminución que se produjo por la dilatación del ventrículo y por lo tanto la disminución de la presión, la sangre ahora por fin pudo vencer la barrera de la válvula mitral y va a poder pasar hacia el ventrículo.
Como es el periodo de llenado, a nuestro héroe lo vamos a ilustrar de esta manera, llenándose justamente, porque el ventrículo va a estar haciendo esto durante todo este periodo de llenado. Se va a estar llenando de sangre, obviamente. La sangre entonces va a pasar de la aurícula al ventrículo. Y hay 3 subfases en el llenado. La primera subfase va a ser la de llenado rápido. Toda la sangre que estaba esperando para poder entrar va a pasar rápidamente hacia el ventrículo. Pero a medida que nosotros vamos llenando el ventrículo de sangre, recuerden que la diástole quería decir relajación, o sea que las flechitas todavía están acá, porque se sigue relajando la cámara, el ventrículo, se sigue relajando y por lo tanto bajando la presión, pero al mismo tiempo le estamos agregando contenido, lo cual sube la presión. O sea que la presión no va a bajar tanto ahora. Y al mismo tiempo, toda esa sangre que pasó acá al ventrículo salió de la aurícula. O sea que la aurícula está perdiendo sangre, está perdiendo contenido y por lo tanto su presión baja. Entonces esa diferencia que había de presiones que hacía que la sangre pase rápidamente, ahora se está empezando a igualar. Porque la de acá está subiendo porque gana sangre y la de acá está bajando porque pierde sangre. Y al haber menos gradiente, la segunda subfase del periodo de llenado es el llenado lento. Ahora pasa menos sangre. Pasa menos sangre porque ya no hay tanto gradiente, tanta diferencia que empuje a la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. De hecho, a medida que cada vez pasa menos sangre, menos sangre, menos sangre, para terminar de hacer pasar la sangre, se necesita un fenómeno que se conoce como presístole. La presístole es presístole porque si estamos al final de la diástole, también estamos a punto de empezar la sístole, por eso presístole, pues justo antes de la sístole. O también se lo conoce como sístole auricular, porque eso es justamente lo que vamos a ver que pasa. La aurícula va a producir una sístole. Sístole, ¿se acuerdan que era contracción? O sea que esta aurícula se va a contraer. Y al contraerse aumenta la presión y manda un chorrito extra de sangre desde la aurícula al ventrículo, que va a ser aproximadamente un 20% del total de la sangre que pasa al ventrículo. Ese total de sangre que pasa es de 70 mililitros. Estos 70 mililitros que se sumaron ahora durante el periodo de llenado se suman a los 50 que me habían quedado de volumen residual al final de la sístole. Estos 70 más los 50 me dan esos 120 que teníamos, que eran el volumen telediastólico de fin de diástole, porque justamente estamos llegando al fin de la diástole y son con los que empezamos la sístole. Todo este cuentito empezó con que el ventrículo tenía 120, que son estos mismos, estos que entraron en el periodo de llenado. Al llenarse tanto de sangre, y sobre todo con ese último chorrito de sangre, entra más sangre en el ventrículo y al haber más contenido, lo que se va a producir es un pequeño saltito de presión. Estos 4 milímetros de mercurio suben un poquito, hasta 6, por ejemplo, pero ese saltito es lo suficiente para que la presión dentro del ventrículo sea mayor que la presión en la aurícula. Y en cuanto la presión en el ventrículo es mayor que en la de la aurícula, la sangre trata de refluir y la válvula mitral le dice no, 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 no podés pasar y se cierra. Y en el momento mismo en que se cierra la válvula mitral, termina el proceso de llenado, y no solo termina el proceso de llenado, sino que termina toda la diástole, y no solo termina toda la diástole, sino que termina todo el latido, porque ya hicimos todo el caminito. Pero, como ya les había contado al principio, esto es un ciclo, por lo tanto, ahora va a comenzar otra sístole que va a estar seguida de otra diástole, de otra sístole, de otra diástole, porque esto es un ciclo constante. Bueno, lo único que me queda es agradecerles muchísimo por haberse bancado llegar hasta acá. Eh, la verdad es que quiero que sepan que me costó muchísimo hacer todo esto, tardé un montón de tiempo, pero también me divertí mucho y aprendí muchísimo en el medio. Espero sinceramente que les haya servido, porque sea alguno haya entendido un poquito más. Y nada, les mando un beso gigante.